Bienvenido a tu espacio libertario. El día de hoy vamos a ver cuántas y cuáles son las aperturas simples en ajedrez. Al decir simples, para los fines de este video, me estoy refiriendo al primer movimiento de las blancas, sin complementar con ningún otro. Vamos a ejemplificar, por ejemplo, jugando de esta manera, blancas y negras. Desde esta posición, si las blancas toman el alfil y lo mueven a la coordenada C4, esto se considera o se llama apertura italiana. Si el mismo peón, en cambio, lo mueven a la B5, atacando el caballo, esto es apertura española. Entonces, esto es lo que yo consideraría una apertura compuesta. Por eso hago el énfasis y contrasto con lo que voy a llamar aperturas simples. Las aperturas simples de un solo movimiento. Lo primero que tenemos que saber es que para determinar las coordenadas en el tablero de ajedrez tenemos filas y tenemos columnas. Vamos a dar nombre a las filas, que de hecho no es nombre, es número. Tenemos la fila 1, la fila 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En cuanto a las columnas, tenemos que son A, B, C, D, E, F, G y H. 8 por 8. 8 filas, 8 columnas. Muy bien, entonces vamos a empezar exponiendo una interrogante para ti. ¿Cuántas aperturas simples posibles crees que puedan existir en el tablero? Tómate un segundo, si quieres da pausa al video para que lo pienses. Muy bien, ya está. El total son 20. Son 20 posibles movimientos de las blancas. Movimientos iniciales. Entonces, de esos movimientos iniciales vamos a indicar cuáles son. Ya vimos cuántos son. Ahora nos remitimos al nombre de cada uno de esos 20 posibles comienzos. Y por supuesto los vamos a presentar también por escrito, por si tienes alguna dificultad con la pronunciación o no te quede muy claro. Porque, por ejemplo, esta apertura de acá, es un ejemplo, se llama de près, pero se escribe de près, entonces es importante que conozcas ambas, tanto la pronunciación como la forma de escribirlo. Esto es cultura ajedrecística, digo yo que a nadie hace daño y a más de uno podrá resultar, por lo menos, interesante. Y vamos con la primera, vamos con la columna A, y en la columna A, el peón, como todos los demás, tiene la opción de avanzar de la fila 2 a la 3 o de la 3 a la 4. Entonces, primer movimiento posible. Esta apertura recibe el nombre, te lo presento por escrito, de Andersen. Nos vamos a pasear como señoritas edecanes de box anunciando el round, ¿no? Esta es la apertura Andersen. Vamos a la siguiente. La siguiente recibe el nombre de apertura Ware. Se escribe Ware. Y está. En la medida de tus deseos puedes ir pausando el video para anotar si así resulta de tu agrado. Si no, continúa viendo, nos vamos a ir rapidito de todas maneras, porque no es nuestra intención eternizar una explicación. Todas las aperturas tienen una historia para su nombre. Una historia que nos dice por qué se llama así y no de otra manera. En eso no vamos a entrar el día de hoy, nos vamos a ir rapidito únicamente refiriéndonos a los nombres de las aperturas. Entonces, ya cubrimos la columna A con las dos posibles jugadas. Entonces, apertura Andersen y apertura Ware. Nos vamos entonces a la columna B. ¿Qué? Esto de aquí recibe el nombre de apertura Larsen. Aquí está, Larsen. Seguimos rapidito y nos vamos acá. Apertura polaca. Polaca. Cubierta la columna B, nos vamos a la C y empezamos con la apertura Zaragoza. Entonces, este peón avanzando desde la fila 2 a la fila 3 recibe el nombre de apertura Zaragoza. Volvemos a la fila 2 y nos vamos a la apertura inglesa, que es el mismo peón de columna C, pero avanzando a la fila 4. Apertura inglesa. Y nos vamos con la siguiente, que es nada más y nada menos que la famosa Mises. Columna D, peón, una casilla a fila 3. Esto recibe el nombre de apertura Mises. La siguiente tiene una situación especial, te la muestro desde el momento.
se llama D4. Y se llama D4 porque evidentemente se está ubicando en esa coordenada. Columna D, fila 4. ¿Por qué no tiene un nombre esta apertura? Bueno, nos vamos a remitir a que sí se le puede dar un nombre, dos posibles nombres, pero va rapidito la explicación. Esto va en función de la respuesta de las negras. Aquí no podemos en este caso saber cómo se va a llamar en cuanto se mueve ese único peón a D4, sino hasta que las negras respondan. Te lo explico, está facilísimo. Si las negras responden de la misma manera, avanzando el peón de esa columna, también dos casillas, esto se va a llamar apertura cerrada. Si en cambio las negras responden con cualquier otra cosa, responden con este caballo, por ejemplo, o responden con el mismo peón de dama, pero lo ubican a una casilla y no a dos de distancia, esto se va a llamar apertura semicerrada. Entonces, mientras no contesten las negras, esto se sigue llamando apertura de 4 o de peón de dama. Muy bien. Seguimos con la columna de rey y esto que tenemos aquí se llama Van Cruise. Aquí tenemos el nombre. Van Cruise. Apertura Van Cruise. En la siguiente se va a producir una situación similar que en la columna de dama. Esta es la columna de rey o columna E. Este movimiento de acá, es decir, el peón de rey, dos casillas adelante, recibe el nombre de E4, porque es la coordenada en la que queda después de jugar. Columna E, fila 4. E4. Y lo mismo, dependiendo de lo que contesten las negras. Si las negras responden con el mismo movimiento de peón de rey, dos casillas adelante, esto se va a llamar apertura abierta. Si en cambio responden con cualquier otra cosa que no sea eso, digamos este caballo, esto se va a llamar apertura semiabierta. Seguimos con los nombres de las aperturas. La siguiente, si mueve aquí, columna F, es decir, columna de alfil de rey, una casilla. Esto se llama Gedult o Barnes. Cualquiera de los dos nombres que desees emplear para designar esta apertura es válido. Apertura Gedult o apertura Barnes es lo mismo. Peón a F3. Seguimos con la apertura Bird. Peón F4 o simplemente F4, la apertura Bird, o como solemos referirnos a ella de manera válida en el mundo hispano, es la apertura pájaro. Siguiente, nos vamos ahora con la columna G. La columna G. Peón a fila 3, esto es la Benco. Benco, apertura Benco. Moviendo dos casillas, Grob. Y finalmente la fila H, la columna H, perdón, un peón hacia adelante es una Clemens. Y el mismo peón, dos casillas adelante, es la que ya les había referido, la Dupré. Pero si la designas como Deprés es totalmente válido. ¿Cuántas aperturas simples llevamos hasta este momento? ¿Las contaste? Bueno, aquí tenemos 8 peones y cada peón tiene dos posibilidades de movimiento en la inicial. Bueno, entonces 2 por 8, 16. Hemos contemplado 16 aperturas. ¿Cómo? Pero si no habíamos quedado en que son 20 posibles, claro, porque nos faltan los caballos. Y como bien sabemos, los caballos desde esta posición inicial pueden mover o aquí el caballo de dama, o aquí el caballo de rey. Entonces, la primera, que se conoce como caballo A3, recibe el nombre de Durkin. Aquí está, Durkin. Y la otra posible, C3, caballo C3, Dunst, apertura Dunst. En cuanto al caballo de rey, F3, caballo F3, esto se conoce como apertura Reti. Y finalmente, caballo H3, esta apertura se conoce como apertura Paris. Hasta la próxima. Tempus fugit.
Carpe diem, memento mori.